El salón de baile de la mansión Pemberton resplandecía bajo la luz de cientos de velas. Era la noche más importante de la temporada social en Norwich, y la élite de la ciudad se había reunido para celebrar el compromiso de Lady Catherine Pemberton. Los vestidos de seda susurraban contra el suelo de mármol mientras las parejas bailaban al compás de la orquesta, y el aroma del vino francés se mezclaba con el perfume de las rosas blancas que decoraban cada rincón del majestuoso salón. Josephine Nightwind permanecía junto a una de las columnas de mármol, intentando hacerse invisible. Su vestido color marfil, aunque hermoso, era notablemente más simple que los elaborados trajes de las otras damas presentes. Tenía 22 años y una belleza que llamaba la atención incluso cuando intentaba pasar desapercibida. Cabello castaño oscuro que caía en suaves ondas hasta su cintura, ojos color avellana que reflejaban una inteligencia penetrante y una figura esbelta que el vestido sencillo no lograba ocultar del todo. Había aprendido hacía mucho tiempo que en estos eventos lo mejor era mantenerse en las sombras. Su madrastra, Lady Constance Nightwind, no toleraba que ella destacara. Desde que su padre había fallecido 3 años atrás, la vida de Josephine se había transformado en una existencia silenciosa de sumisión y humillación constante. «No deberías estar sirviendo el té en la cocina en lugar de estar aquí», una voz susurró cruelmente a su lado. Josephine no necesitaba voltear para saber quién hablaba. Cordelia, su hermanastra menor, se había acercado con su característico aire de superioridad. A sus 19 años, Cordelia era el orgullo de Lady Constance, rubia de ojos azules y con la arrogancia propia de quien nunca había conocido la adversidad. «Madre insistió en que viniera», respondió Josephine en voz baja, manteniendo la vista al frente. «¡Qué vergüenza!», continuó Cordelia con desdén. «Mira tu vestido. Pareces una institutriz entre toda esta gente importante». Antes de que Josephine pudiera responder, una conmoción en el centro del salón captó la atención de todos. La música se detuvo abruptamente y el murmullo de las conversaciones cesó. Lady Constance Nightwind avanzaba entre la multitud con paso decidido. Su rostro mostraba una expresión de indignación teatral que Josephine conocía demasiado bien. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Damas y caballeros», la voz de Lady Constance resonó en el salón, clara y penetrante. «Lamento interrumpir esta velada tan encantadora, pero hay un asunto de extrema importancia que debo aclarar ante todos ustedes». El vizconde Rupert Ashbale, quien había estado conversando con un grupo de caballeros cerca de las ventanas, giró su atención hacia la mujer que había tomado el centro del salón. Tenía 30 años, era alto y de presencia imponente, con cabello negro como la noche y ojos grises que reflejaban una inteligencia aguda. Su reputación en Norwich era impecable. Heredero de una fortuna considerable, conocido por su integridad en los negocios y su comportamiento honorable en sociedad. «Lady Constance», intervino Lord Pemberton, el anfitrión, con evidente incomodidad. «¿Qué sucede?» «Lo que sucede, mi querido Lord Pemberton, es que se ha cometido un robo bajo este techo esta noche», declaró Lady Constance, su voz cargada de dramatismo. «Y desafortunadamente la ladrona es alguien de mi propia familia». Un murmullo de shock recorrió el salón. Josephine sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las miradas de todos los presentes comenzaron a buscar entre la multitud, especulando, juzgando. «Mi hijastra, Josephine Nightwind, ha robado un collar de perlas que pertenecía a mi difunta madre». Lady Constance señaló directamente hacia donde Josephine estaba parada. «Lo encontré escondido entre sus pertenencias esta tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Josephine sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del salón. Las miradas se clavaron en ella como dagas, llenas de desprecio y condena. Algunas damas comenzaron a susurrar detrás de sus abanicos y varios caballeros sacudieron la cabeza con desaprobación. «Eso no es verdad», Josephine logró decir, aunque su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. «Yo nunca...». «No te atrevas a mentir frente a toda esta gente respetable». Lady Constance la interrumpió con furia. «He sido demasiado tolerante contigo. He permitido que permanecieras en mi casa a pesar de que no contribuyes con nada, y así es como me pagas, con robo y deshonra». «Madre tiene razón». Cordelia se sumó al ataque, dando un paso adelante. «Todos sabemos que Josephine ha estado resentida desde que papá falleció. Siempre ha envidiado lo que tenemos».
Josephine sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a llorar. No les daría esa satisfacción. Sin embargo, la humillación era abrumadora. Podía sentir el peso de cada mirada, cada juicio silencioso. En la sociedad de Norwich del siglo XIX, una acusación pública como esta era equivalente a una sentencia de muerte social. Nadie querría asociarse con ella después de esto. Lady Constance, la voz del Lord Pemberton sonaba incómoda. Quizás este asunto debería discutirse en privado. No. Lady Constance levantó una mano dramáticamente. Es importante que todos sepan la clase de persona que es. No permitiré que engañe a nadie más con su apariencia inocente. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. El vizconde Rupert Ashvale atravesó el salón con pasos firmes y decididos. La multitud se abrió ante él automáticamente, y el murmullo de las conversaciones se detuvo por segunda vez esa noche. Todos conocían al vizconde, todos respetaban su opinión. Su presencia comandaba atención sin necesidad de elevar la voz. Se detuvo directamente frente a Josephine, y por un momento ella pensó que él también la condenaría. Pero entonces, para el asombro absoluto de todos los presentes, el vizconde extendió su mano hacia ella. «Señorita Nightwind», dijo con una voz tranquila pero que resonó en todo el salón, «¿me concedería el honor de este baile?» El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las velas. Josephine lo miró atónita, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El vizconde Rupert Ashvale, uno de los hombres más respetados de Norwich, le estaba pidiendo bailar en medio de su humillación pública. «Vizconde Ashvale», Lady Constance intervino rápidamente. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y alarma. «No creo que comprenda la situación. Esta joven acaba de ser expuesta como una ladrona». «Con todo respeto, Lady Constance», Rupert la interrumpió sin apartar su mirada de Josephine. «No he escuchado ninguna evidencia concluyente, solo acusaciones. Y en mi experiencia, las acusaciones públicas sin pruebas sólidas suelen tener motivaciones cuestionables». El rostro de Lady Constance se tornó de un rojo intenso. Josephine podía ver la furia hirviendo bajo su máscara de compostura social. «¿Estás sugiriendo que miento?», Lady Constance demandó. «Estoy sugiriendo que un collar supuestamente robado debería estar en manos de las autoridades, no ser utilizado como entretenimiento en un baile», respondió Rupert con calma. «Pero principalmente, estoy esperando que la señorita Nightwind acepte bailar conmigo». Josephine sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La mano del vizconde permanecía extendida hacia ella, firme y paciente. Sus ojos grises la miraban con una expresión que no era de lástima, sino de algo más. ¿Respeto? ¿Confianza? Con manos temblorosas, Josephine colocó su mano en la de él. El contacto fue como una descarga eléctrica. Los dedos del vizconde eran cálidos y firmes, y cuando cerró su mano alrededor de la de ella, Josephine sintió algo que no había experimentado en años: seguridad. Rupert la condujo al centro del salón de baile, exactamente al mismo lugar donde Lady Constance había estado de pie momentos antes. La orquesta, tras un gesto del vizconde, comenzó a tocar un vals, y entonces comenzaron a bailar. Josephine apenas podía creer lo que estaba sucediendo. El vizconde la guiaba con una gracia y seguridad que hacían fácil seguirlo, a pesar de que sus piernas temblaban. Podía sentir todas las miradas clavadas en ellos, pero por primera vez en su vida no sentía vergüenza. El vizconde bailaba con ella como si fuera la mujer más importante del salón, como si no acabara de ser acusada públicamente de robo. «No tienes que temblar», murmuró Rupert mientras giraban. «Mírame a mí, no a ellos». Josephine elevó la vista y se encontró con sus ojos grises. Había algo en su mirada que la calmaba y la inquietaba al mismo tiempo. «¿Por qué está haciendo esto?», susurró ella. «Ni siquiera me conoce». «Conozco a tu madrastra», respondió él con una media sonrisa. «Y eso es suficiente para saber que cualquier persona a quien ella intente destruir probablemente no se lo merece. Pero su reputación, estar asociado conmigo después de esto, mi reputación es lo suficientemente sólida como para sobrevivir un baile con una dama hermosa que ha sido injustamente acusada». La interrumpió suavemente. La música continuó, y con cada giro, cada paso,
Josephine sintió como si un peso comenzara a levantarse de sus hombros. No sabía qué pasaría después de esta noche. No sabía qué consecuencias traería este momento, pero por ahora, en los brazos del vizconde Rupert Ashvale, se permitió sentirse protegida. Cuando la música finalmente terminó, Rupert la condujo fuera del centro del salón, pero en lugar de dejarla y retirarse, se quedó a su lado. La multitud seguía observando y Josephine podía ver la furia apenas contenida en el rostro de su madrastra. «Señorita Nightwind», dijo Rupert en voz lo suficientemente alta como para que los más cercanos pudieran escuchar, «me preguntaba si le gustaría acompañarme mañana para un paseo por la Catedral de Norwich. He escuchado que usted tiene un conocimiento excepcional de la arquitectura medieval». Era una mentira obvia. Él no sabía nada sobre sus conocimientos o intereses, pero era una invitación pública, una declaración de que él no la consideraba indigna de su compañía. «Sería un honor, vizconde», respondió Josephine, todavía sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo. «Excelente. Pasaré por usted a las 2 de la tarde». Sonrió él, y luego con una reverencia formal añadió: «Buenas noches, señorita Nightwind. Ha sido un placer». Mientras Rupert se retiraba del salón, Josephine se quedó de pie, consciente de que todo había cambiado. Las miradas de la multitud ya no eran solo de condena. Ahora había confusión, curiosidad y en algunos rostros incluso reconsideración. Lady Constance se acercó con pasos rápidos. Su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Qué has hecho?», siseó en voz baja. «¿Cómo te atreviste a...?» «No hice nada», respondió Josephine, y por primera vez en años su voz sonó firme. «El vizconde me pidió bailar. Habría sido descortés rechazarlo». Esa noche, mientras Josephine yacía en su pequeña habitación, en el ático de la mansión Nightwind, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La mano del vizconde sosteniendo la suya, sus ojos grises mirándola con algo que parecía ser respeto genuino, las palabras que había dicho en su defensa. No sabía qué había motivado al vizconde Rupert Ashvale a intervenir, pero una cosa era cierta: su vida acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. Y por primera vez en mucho tiempo, Josephine sintió algo parecido a la esperanza. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris perlado sobre Norwich. Josephine se despertó temprano, como siempre lo hacía, pero esta vez no fue por obligación, sino por una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación que le había impedido dormir profundamente. Las primeras luces del alba se filtraban a través de la pequeña ventana de su habitación en el ático, iluminando las paredes desnudas y los escasos muebles que componían su mundo privado. Se sentó en la cama abrazando sus rodillas y por un momento se permitió dudar de que todo lo sucedido la noche anterior hubiera sido real. Realmente el vizconde Rupert Ashvale había bailado con ella frente a toda la sociedad de Norwich. Realmente la había invitado a un paseo público. Parecía demasiado extraordinario para ser verdad. El sonido de pasos pesados subiendo las escaleras del ático la sacó de sus pensamientos. Reconoció inmediatamente el ritmo. Era Constance. Su madrastra nunca subía hasta su habitación a menos que tuviera algo particularmente desagradable que decir. La puerta se abrió sin ceremonia. Lady Constance entró con su bata de seda color borgoña, su cabello rubio recogido apresuradamente y una expresión en su rostro que prometía tormenta. «Así que aquí estás, soñando despierta como siempre», comenzó con veneno en su voz. «Supongo que te sientes muy orgullosa de tu pequeño espectáculo de anoche». Josephine bajó la mirada, el instinto de años de sometimiento apoderándose de ella. «No fue mi intención causar ningún problema, madrastra». «¿No fue tu intención?». Constance soltó una risa amarga. «Conseguiste que el vizconde más codiciado de Norwich bailara contigo, humillándome frente a toda la sociedad. Por supuesto que fue tu intención». «Yo no le pedí que bailara conmigo», respondió Josephine suavemente. «Él tomó esa decisión por su cuenta. Y ahora te ha invitado a un paseo». Constance caminó hacia ella. Sus ojos azules brillaban con furia. «¿Crees que esto significa algo? ¿Crees que un hombre como Rupert Ashvale tiene algún interés real en una don nadie como tú?» Las palabras dolían, como siempre lo hacían, pero algo había cambiado en Josephine desde la noche anterior. La sensación de la mano del vizconde sosteniendo la suya, firme y segura,
permanecía como un escudo invisible. No sé cuáles son sus intenciones, admitió Josephine, pero acepté su invitación y no pienso faltarle. Constance la miró con tal intensidad que Josephine tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apartar la vista. Muy bien, dijo finalmente su madrastra con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ve a tu paseo. Disfruta de tu momento de gloria. Pero recuerda esto, Josephine. Los hombres como el vizconde Ashvale no se casan con muchachas sin dote y sin reputación. Sea lo que sea que esté buscando contigo, no es matrimonio. Y cuando termine de divertirse y te abandone, yo estaré aquí para recordarte tu lugar. Dicho esto, Constance se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar las paredes. Josephine permaneció sentada en su cama, procesando las palabras de su madrastra. Sabía que Constance tenía razón en algo. Un vizconde rico y respetable no tenía ninguna razón lógica para interesarse en ella. Pero entonces, ¿por qué lo había hecho? ¿Qué había motivado su intervención la noche anterior? Las horas pasaron lentamente. Josephine se bañó con el agua fría de la jarra en su habitación y se puso su mejor vestido, un sencillo conjunto color azul oscuro que había pertenecido a su madre. No tenía joyas para adornarse, ni perfumes costosos, ni accesorios elegantes. Era simplemente ella misma, y tendría que ser suficiente. Cuando el reloj del vestíbulo marcó las 2 de la tarde, Josephine bajó las escaleras principales de la mansión Nightwind. Su corazón latía con fuerza, y sus manos sudaban ligeramente. Constance y Cordelia estaban en el salón principal, claramente esperando presenciar lo que estaban seguras sería una humillación cuando el vizconde no apareciera. «Qué puntual eres», comentó Cordelia con sarcasmo, «aunque creo que vas a estar esperando bastante tiempo. Los vizconde tienen cosas mejores que hacer que...». El sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa interrumpió sus palabras. Josephine se acercó a la ventana y sintió que su respiración se detenía. Era un carruaje elegante, negro con detalles dorados, tirado por 2 caballos magníficos, y descendiendo de él, con la misma presencia imponente que había tenido la noche anterior, estaba el vizconde Rupert Ashvale. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado, un chaleco color plata y una capa que se movía elegantemente con el viento frío de la tarde. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, y cuando miró hacia la ventana, sus ojos grises encontraron los de Josephine inmediatamente. El mayordomo abrió la puerta principal antes de que Rupert tuviera que llamar. «El vizconde Ashvale, señora», anunció formalmente. Constance se había quedado sin palabras, algo que Josephine rara vez había presenciado. Cordelia miraba al vizconde con la boca ligeramente abierta, claramente impactada de que realmente hubiera venido. «Lady Constance», Rupert saludó con una reverencia educada pero distante. «He venido por la señorita Josephine Nightwind, como acordamos anoche». «Por supuesto, vizconde». Constance se recuperó rápidamente forzando una sonrisa. «Aunque debo admitir que estoy sorprendida, no esperaba que realmente cumpliera mi palabra». Rupert la interrumpió con suavidad, pero había un filo en su tono. «Siempre cumplo mis compromisos, Lady Constance. Es una cuestión de honor». El silencio que siguió fue incómodo. Josephine descendió las escaleras, consciente de todas las miradas puestas en ella. Cuando llegó al vestíbulo, Rupert le ofreció su brazo con una sonrisa cálida que contrastaba completamente con la frialdad que había mostrado hacia Constance. «Señorita Nightwind, se ve encantadora», dijo sinceramente. «Gracias, vizconde», respondió ella colocando su mano en su brazo con más confianza de la que sentía. «¿Necesita un abrigo?», preguntó él. «El viento está fresco esta tarde». Josephine no tenía un abrigo adecuado, solo un chal viejo y raído, pero antes de que pudiera responder, Rupert ya estaba quitándose su propia capa. «No, vizconde, no puede, insisto», dijo él, colocando la capa sobre sus hombros. Era pesada y cálida, y olía a cedro y algo masculino, que hizo que Josephine sintiera un cosquilleo extraño en su estómago. «No permitiré que tenga frío». Constance observaba la escena con una expresión de incredulidad mal disimulada. Josephine podía ver las ruedas girando en la mente de su madrastra, recalculando, replanteando sus estrategias. «Volveremos antes del anochecer», informó Rupert, y sin esperar respuesta, guió a Josephine hacia el carruaje. El cochero abrió la puerta, y Rupert ayudó a Josephine a subir con una gentileza que la hizo sentirse como una verdadera dama. Una vez dentro,
El interior del carruaje era aún más impresionante. Asientos de terciopelo color vino, cortinas de seda y una calidez que contrastaba con el frío exterior. Rupert subió después de ella y se sentó en el asiento opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. Dio una señal al cochero y el carruaje comenzó a moverse suavemente. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Josephine miraba por la ventana observando las calles familiares de Norwich pasar lentamente, las casas de piedra con sus jardines cuidados, las tiendas con sus letreros pintados a mano, la gente caminando por las aceras adoquinadas. ¿Está nerviosa?, preguntó Rupert finalmente, y su voz era amable. Josephine giró para mirarlo y decidió ser honesta. Completamente aterrorizada, si le soy sincera. Rupert sonrió, y Josephine notó que cuando lo hacía, pequeñas arrugas se formaban en las comisuras de sus ojos. Era una sonrisa genuina, no la clase de sonrisa educada y vacía que la mayoría de la gente de sociedad usaba. No hay razón para temer, dijo él. Solo somos dos personas dando un paseo. Nada más complicado que eso. Excepto que usted es el vizconde Rupert Ashvale, uno de los hombres más respetados de Norwich, y yo soy... bueno, yo, respondió Josephine. Y eso es exactamente lo que hace este paseo interesante, contestó Rupert, inclinándose ligeramente hacia adelante. Dígame, señorita Nightwind, ¿realmente robó ese collar? La pregunta directa la tomó por sorpresa. Josephine lo miró directamente a los ojos. No, nunca he robado nada en mi vida. No sé de dónde salió ese collar, pero no fue de mi habitación. Lo sé, dijo Rupert simplemente. ¿Lo sabe? ¿Cómo? Porque he conocido a mujeres como su madrastra toda mi vida, explicó él. Reconozco una manipulación cuando la veo. Su expresión cuando la acusó, la forma en que todo estaba perfectamente orquestado para máximo impacto dramático, era teatro, no justicia. Josephine sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado desde la noche anterior. Entonces, ¿por qué intervino?, preguntó. Podría haber ignorado toda la situación. Rupert se reclinó en su asiento, mirándola con una expresión que Josephine no podía descifrar completamente. Porque vi algo en sus ojos cuando todos la estaban juzgando, dijo él lentamente. Dignidad. A pesar de todo, no se desmoronó, no suplicó, solo se mantuvo firme. Eso me impresionó. Estaba aterrorizada, admitió Josephine. Lo sé, pero no lo demostró. Eso requiere una fortaleza considerable. El carruaje giró en una esquina y comenzaron a ascender por una colina que ofrecía vistas panorámicas de Norwich. La catedral se alzaba majestuosa en la distancia, sus torres góticas perforando el cielo gris. ¿Puedo preguntarle algo personal, vizconde?, dijo Josephine después de un momento. Por favor, llámeme Rupert cuando estemos solos, respondió él. Y sí, puede preguntar lo que desee. ¿Por qué no está casado? Un hombre de su posición y edad seguramente ha tenido muchas oportunidades. Rupert se rió, y el sonido fue cálido y genuino. Directa, me gusta eso, dijo. La verdad es que he estado comprometido 2 veces. La primera vez descubrí que la dama en cuestión estaba más interesada en mi título y fortuna que en mí mismo. La segunda vez, bueno, ella decidió que prefería a alguien más joven y menos serio. Lo siento, dijo Josephine sinceramente. No lo sienta. Ambas situaciones me enseñaron lecciones valiosas sobre el carácter y la honestidad. Rupert la miró directamente. Y sobre la importancia de ver a las personas por quienes realmente son, no por las máscaras que usan en sociedad. El carruaje se detuvo cerca de la catedral de Norwich, en un área tranquila con jardines bien cuidados. Rupert descendió primero y ofreció su mano para ayudar a Josephine a bajar. Caminaron juntos por los senderos de piedra que rodeaban la catedral, y Josephine se encontró relajándose gradualmente. Rupert era un conversador natural, haciendo preguntas sobre sus intereses, sus libros favoritos, sus opiniones sobre arquitectura y arte. No hablaba condescendientemente ni trataba de impresionarla con su conocimiento. Simplemente conversaba, como si estuviera genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. Mi padre me traía aquí cuando era pequeña, compartió Josephine mientras admiraban los arcos góticos de la catedral. Le encantaba la historia, las historias de cómo se construyeron estos edificios. Decía que las piedras guardaban secretos de siglos. Su padre parece haber sido un hombre sabio, comentó Rupert. Lo era, respondió Josephine,
sintiendo el familiar peso de la tristeza. Cuando murió, todo cambió. Constance ya era difícil cuando él estaba vivo, pero al menos él me protegía. Después quedó a merced de alguien que claramente la ve como una amenaza, completó Rupert. ¿Una amenaza? Josephine lo miró sorprendida. ¿Yo? Por supuesto, dijo Rupert. Es hermosa, inteligente y tiene la gracia natural que su hijastra Cordelia nunca poseerá sin importar cuánto dinero gasten en vestidos y maestros de etiqueta. Su madrastra lo sabe, y por eso necesita destruir su reputación antes de que alguien más se dé cuenta. Josephine sintió que el calor subía a sus mejillas ante el cumplido. Gracias, pero no es un cumplido vacío, interrumpió Rupert suavemente. Es una observación objetiva, y probablemente la razón por la que su madrastra orquestó ese espectáculo anoche. Continuaron caminando, y Rupert comenzó a contarle sobre sus propias experiencias, su trabajo administrando sus propiedades, sus planes para modernizar algunas de las granjas en sus tierras para mejorar las condiciones de los trabajadores. La mayoría de los nobles piensan que soy excéntrico por preocuparme por tales cosas, admitió. Pero he visto demasiada pobreza innecesaria, demasiado sufrimiento que podría evitarse con un poco de compasión y sentido común. Eso lo hace diferente de la mayoría, observó Josephine. La mayoría solo se preocupa por mantener sus privilegios. Precisamente por eso siento que tengo la responsabilidad de hacer algo más, respondió él. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Rupert y Josephine se sentaron en un banco con vista a los jardines de la catedral. Había una facilidad entre ellos que sorprendió a Josephine, como si se conocieran desde hacía mucho más tiempo que solo 2 días. Tengo que preguntarle algo importante, dijo Rupert de repente, su tono volviéndose más serio. Josephine sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué es lo que realmente quiere de la vida, Josephine? Si pudiera elegir cualquier cosa, sin limitaciones de circunstancia o expectativa social, ¿qué elegiría? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Nadie le había preguntado nunca qué quería ella. Yo no lo sé, admitió. Nunca he tenido la libertad de considerar esa pregunta. Entonces, considérela ahora, insistió Rupert. Aquí, en este momento, conmigo. ¿Qué es lo que su corazón desea? Josephine cerró los ojos, permitiéndose soñar por un momento. Libertad, dijo finalmente. La libertad de tomar mis propias decisiones, de ser respetada por quien soy, no juzgada por mi falta de dote o posición social, de poder ayudar a otros que están en situaciones similares a la mía. Cuando abrió los ojos, encontró a Rupert mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Eso es exactamente lo que pensé que diría, dijo él suavemente. Josephine, lo que voy a proponerle puede parecer alocado, pero le pido que lo considere con mente abierta. ¿Qué es?, preguntó ella, apenas capaz de respirar. Pero antes de que Rupert pudiera responder, el cochero se acercó discretamente. Disculpe, vizconde, pero está oscureciendo. Deberíamos comenzar el regreso si queremos llegar antes del anochecer. Rupert asintió, claramente frustrado por la interrupción. Por supuesto. Gracias, William. Durante el viaje de regreso, una tensión anticipatoria llenó el carruaje. Josephine podía sentir que algo importante estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de su vida. Cuando finalmente llegaron a la mansión Nightwind, Rupert descendió y ayudó a Josephine a bajar, pero en lugar de simplemente despedirse, tomó su mano con firmeza. Mañana, dijo con determinación. Vendré mañana por la tarde y terminaremos nuestra conversación. Hay algo importante que necesito proponerle, algo que podría cambiar ambas nuestras vidas. Josephine asintió, incapaz de encontrar palabras. Mientras entraba a la casa, todavía envuelta en la capa de Rupert que olía a cedro y promesas, supo que todo estaba a punto de cambiar. Constance la esperaba en el vestíbulo con una expresión indescifrable, pero por primera vez, Josephine no sintió miedo cuando la enfrentó. Las cosas estaban cambiando, y ella estaba lista. La noche había caído sobre Norwich cuando Josephine finalmente logró escapar del interrogatorio despiadado de su madrastra. Las preguntas habían sido interminables, cada una diseñada para extraer información sobre las intenciones del vizconde, sobre lo que habían conversado, sobre cualquier detalle que Constance pudiera usar a su favor. Pero Josephine había mantenido sus respuestas breves y evasivas, protegiendo celosamente la intimidad de esas horas preciosas que había compartido con Rupert. Ahora,
En la soledad de su habitación del ático, Josephine se sentó junto a la pequeña ventana y miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. La capa del vizconde todavía descansaba sobre sus hombros y ella se negaba a quitársela a pesar del calor que le proporcionaba. Era como llevar un pedazo de él con ella, un recordatorio tangible de que todo lo sucedido había sido real. ¿Qué podría querer proponerle? Las palabras de Rupert resonaban constantemente en su mente. Algo que podría cambiar ambas sus vidas, había dicho. El tono de su voz había sido serio, determinado, pero también había detectado algo más en sus ojos grises. Esperanza, quizás, o determinación. Josephine apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rupert. Escuchaba su voz profunda diciéndole que era digna, que poseía fortaleza. Nadie le había hablado así jamás. Su padre había sido amable pero distante, absorto en sus libros y estudios. Y después de su muerte, solo había conocido el desprecio y la crueldad de Constance. El amanecer llegó finalmente, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Josephine se levantó temprano y realizó sus tareas habituales con eficiencia mecánica. Ayudar en la cocina, ordenar los salones, supervisar la limpieza de las habitaciones. Constance insistía en que ganara su manutención, a pesar de que técnicamente la casa seguía siendo parcialmente de Josephine, según el testamento de su padre. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable. Cada vez que el reloj del vestíbulo daba la hora, Josephine sentía que su corazón latía más rápido. Mediodía pasó, la 1 de la tarde llegó y se fue, y entonces, finalmente, cuando el reloj marcaba las 2 menos cuarto, el sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa hizo que todos en la mansión se detuvieran. Josephine estaba en el segundo piso, doblando sábanas, cuando escuchó la conmoción abajo. Dejó caer lo que estaba haciendo y corrió hacia las escaleras, su corazón golpeando violentamente contra sus costillas. Constance ya estaba en el vestíbulo, arreglando apresuradamente su vestido y su cabello. Cordelia había aparecido de quién sabe dónde, súbitamente presente, y luciendo su mejor vestido de día color rosa pálido. El mayordomo abrió la puerta antes de que Rupert pudiera llamar, y allí estaba él, tan imponente como siempre. Llevaba un traje azul marino oscuro que acentuaba su figura alta y atlética, y sus ojos grises brillaban con una intensidad que hizo que Josephine sintiera mariposas en el estómago. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él se encontraba un caballero mayor, distinguido, con cabello gris y una expresión seria pero amable. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. Rupert se dirigió directamente a Constance con una formalidad que contrastaba con la calidez que le había mostrado a Josephine el día anterior. Lady Constance, buenos días. Este es el señor Edmund Hartley, mi abogado personal. Hemos venido a discutir un asunto de suma importancia con la señorita Josephine Nightwind. Constance parpadeó, claramente desconcertada por la presencia del abogado. ¿Un abogado, vizconde? No entiendo qué asunto legal podría tener con mi hijastra. Todo se aclarará pronto, respondió Rupert. ¿Sería tan amable de permitirnos usar su salón privado? Esta conversación requiere privacidad. Por supuesto que no. Constance se irguió indignada. Esta es mi casa y tengo derecho a saber que... Con todo respeto, Lady Constance, esta casa pertenecía al difunto señor Nightwind, padre de Josephine, interrumpió el señor Hartley con voz firme pero educada. Según los registros testamentarios que he revisado, la señorita Josephine mantiene ciertos derechos sobre la propiedad que parecen haber sido ignorados. Pero ese no es el tema que nos trae hoy. Por favor, necesitamos hablar con la señorita Nightwind de manera privada. El rostro de Constance se tornó de un color rojo intenso. Josephine podía ver las venas palpitando en su cuello, pero ante la presencia de un abogado y el vizconde, no tenía más opción que ceder. El salón azul está disponible, dijo finalmente con voz tensa. Pero quiero dejar claro que, gracias, Lady Constance, eso es todo lo que necesitamos. Rupert la interrumpió cortésmente pero con firmeza. Entonces giró y miró hacia donde Josephine permanecía en las escaleras. Sus ojos se encontraron y él le sonrió de una manera que hizo que todo lo demás en la habitación desapareciera por un momento. Señorita Nightwind, ¿nos acompaña? Josephine descendió las escaleras con piernas temblorosas. Podía sentir la mirada furiosa de Constance clavada en su espalda y la expresión de celos
mal disimulado en el rostro de Cordelia, pero siguió caminando. Siguió moviéndose hacia Rupert, quien esperaba pacientemente al pie de las escaleras. Cuando llegó junto a él, Rupert ofreció su brazo de manera caballerosa. Josephine lo tomó, sintiendo la solidez y calidez de él incluso a través de las capas de tela. Los tres entraron al Salón Azul, un espacio elegante decorado con muebles de caoba y cortinas de terciopelo azul oscuro. El señor Hartley cerró la puerta firmemente detrás de ellos, asegurándose de que no hubiera oídos indiscretos. Josephine se sentó en uno de los sillones, sus manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Rupert tomó asiento frente a ella, mientras el señor Hartley permanecía de pie, abriendo su maletín y sacando varios documentos. Josephine, comenzó Rupert, y el uso de su nombre de pila sin el título formal la hizo sentir un cosquilleo. Lo que voy a proponerle puede sonar poco convencional, incluso escandaloso, pero le pido que me escuche completamente antes de tomar cualquier decisión. Ella asintió, incapaz de hablar, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ambos hombres podían escucharlo. He pensado mucho desde anoche, continuó Rupert, sobre su situación, sobre la injusticia de cómo ha sido tratada y sobre mi propia vida. He llegado a la conclusión de que ambos tenemos algo que el otro necesita. No entiendo, susurró Josephine. Usted necesita libertad, protección, una salida de esta casa donde es maltratada constantemente, explicó Rupert con seriedad. Yo necesito una esposa, pero no cualquier esposa. Necesito a alguien genuino, a alguien que no esté interesado en mi título o mi fortuna, alguien con carácter e integridad. El mundo de Josephine se detuvo. Había escuchado correctamente. Estaba Rupert sugiriendo lo que creía que estaba sugiriendo. Vizconde, Rupert, por favor, la corrigió suavemente. Lo que propongo es un matrimonio de conveniencia mutua. No le mentiré con promesas de amor eterno o romance de cuentos de hadas, pero lo que sí puedo ofrecerle es respeto, seguridad, libertad para perseguir sus propios intereses y mi protección contra cualquiera que intente dañarla. El señor Hartley intervino, su voz profesional pero no unkind. He preparado un contrato matrimonial que protege sus derechos, señorita Nightwind. Tendría acceso a su propia asignación mensual, independencia para tomar decisiones sobre su vida diaria y la garantía de que nunca estará a merced de nadie nuevamente. Josephine miraba entre ambos hombres. Su mente giraba tratando de procesar la magnitud de lo que le estaban proponiendo. ¿Matrimonio? ¿Con el vizconde Rupert Ashbel? Hace solo 3 días había sido una don nadie, una sirvienta no remunerada en la casa de su madrastra, y ahora este hombre le estaba ofreciendo una salida, una vida completamente diferente. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, su voz apenas más que un susurro. Podría tener a cualquier mujer en Norwich, mujeres con dotes enormes, con conexiones familiares importantes. Porque usted no me ve como un título o una cuenta bancaria, respondió Rupert con honestidad. Cuando me miró ayer, me vio como un hombre. Eso es algo que no he experimentado en mucho tiempo. Y porque creo que ambos merecemos algo mejor que los roles que la sociedad ha intentado imponernos. Pero apenas nos conocemos, objetó Josephine. ¿Cómo puede estar seguro? Estuve comprometido 2 veces con mujeres que conocía toda mi vida, la interrumpió Rupert, y ambas resultaron ser completamente diferentes de lo que aparentaban. A veces, Josephine, podemos ver la verdadera esencia de alguien en un momento de crisis más claramente que en años de cortejo formal. Y yo vi su esencia cuando su madrastra intentó destruirla. El silencio llenó la habitación mientras Josephine procesaba sus palabras. El señor Hartley discretamente colocó los documentos sobre la mesa cercana y se retiró hacia la ventana, dándoles un semblante de privacidad. No tiene que responder ahora mismo, dijo Rupert suavemente. Puede tomarse tiempo para pensarlo, para revisar el contrato con alguien de su confianza si lo desea. No tengo a nadie de confianza, admitió Josephine con tristeza. No tengo a nadie en absoluto. Me tiene a mí, respondió Rupert, y había tal sinceridad en su voz que Josephine sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Si acepta esta propuesta, nunca volverá a estar sola. Tendrá mi apoyo, mi protección y mi palabra de honor de que será Josephine. Miró los documentos sobre la mesa, luego al señor Hartley cerca de la ventana y finalmente a Rupert, quien esperaba pacientemente su respuesta. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, la propuesta era lógica, práctica,
una solución perfecta a sus problemas. Por otro lado, era aterrador dar un paso tan grande con alguien que apenas conocía hacía 2 días. Pero entonces recordó las palabras de Rupert. A veces podemos ver la verdadera esencia de alguien en un momento de crisis, y ella había visto la suya. Había visto a un hombre dispuesto a arriesgar su reputación para defender a una desconocida. Había visto bondad, integridad y algo más profundo que no podía nombrar todavía. «Acepto», dijo finalmente, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Acepto su propuesta, Rupert». La sonrisa que iluminó el rostro de Rupert fue genuina y cálida, transformando completamente sus facciones aristocráticas. Se puso de pie y tomó las manos de Josephine entre las suyas. «No se arrepentirá», prometió. «Haré todo lo posible para asegurarme de que tenga una vida feliz». El señor Hartley se acercó discretamente, carraspeando suavemente. «Si me permiten, necesitamos discutir algunos detalles prácticos. El vizconde desea proceder con la boda lo antes posible». «¿Qué tan pronto?», preguntó Josephine, sintiendo que su corazón se aceleraba nuevamente. «3 días», respondió Rupert. «He obtenido una licencia especial del obispo. No habrá necesidad de publicar amonestaciones durante 3 semanas. La ceremonia será pequeña, íntima, solo testigos necesarios». «3 días», repitió Josephine, apenas capaz de creer lo rápido que estaba sucediendo todo. «Comprendo que es apresurado», dijo Rupert, «pero cuanto antes esté bajo mi protección legal, antes dejará de estar a merced de su madrastra. Además, he hecho arreglos para que se mude a una de mis propiedades en la ciudad esta misma tarde. No pasará otra noche bajo este techo». Las lágrimas que Josephine había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Pero no eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio abrumador. Después de 3 años de sufrimiento silencioso, de humillaciones constantes, finalmente había una salida. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa para mí». «Creo que sí lo sé», respondió Rupert suavemente, ofreciéndole su pañuelo. El señor Hartley procedió a explicar los términos del contrato matrimonial con detalle profesional pero comprensible. Josephine tendría su propia asignación mensual de 100 libras, una suma que le pareció astronómica. Tendría libertad para decorar y administrar las propiedades como considerara apropiado. Tendría acceso a la biblioteca personal de Rupert, que contenía más de 2000 volúmenes. Y lo más importante, tendría voz en todas las decisiones importantes que afectaran sus vidas. «Es extraordinariamente generoso», comentó Josephine después de revisar los documentos. «Es justo», corrigió Rupert. «Será mi esposa, no mi propiedad. Merece ser tratada como tal». Cuando finalmente salieron del Salón Azul, Constance prácticamente se abalanzó sobre ellos desde donde había estado esperando, pretendiendo leer un libro en el vestíbulo, pero claramente espiando. «Bueno, ¿de qué se trataba todo esto?», demandó. Rupert se irguió en toda su altura, y cuando habló, su voz tenía un tono de autoridad que no admitía desafío. «Lady Constance, he pedido la mano de su hijastra en matrimonio, y ella ha aceptado. Nos casaremos en 3 días. La señorita Nightwind se mudará esta tarde a una de mis propiedades donde permanecerá hasta la boda». El silencio que siguió fue absoluto. Constance se había quedado completamente sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Cordelia, quien había estado escuchando desde la puerta del salón, dejó escapar un grito ahogado de incredulidad. «Eso es imposible», exclamó finalmente Constance. «No puede casarse con ella. Es una don nadie. No tiene dote. No tiene todo lo que necesito». La interrumpió Rupert firmemente. «Y le sugiero que mida sus palabras cuidadosamente, Lady Constance. Muy pronto será mi esposa, y cualquier insulto dirigido hacia ella será considerado un insulto personal hacia mí». La amenaza implícita era clara. Constance palideció, dándose cuenta demasiado tarde de que había perdido completamente el control de la situación. «Josephine necesitará recoger sus pertenencias», continuó Rupert. «Le daré 30 minutos. Enviaré a mi ama de llaves para supervisar y asegurar que todo lo que le pertenece sea empacado adecuadamente». Pero esto es completamente irregular», balbuceó Constance. «¿Qué dirá la sociedad?» «La sociedad dirá que el vizconde Ashbailey ha encontrado finalmente una esposa digna de él», respondió Rupert con frialdad. «Y si alguien tiene algún comentario negativo,
Tendrá que responder ante mí personalmente. Josephine subió las escaleras hacia su habitación del ático por última vez, acompañada por la señora Whitmore, el ama de llaves de Rupert, una mujer de unos 50 años, con una expresión amable pero eficiente. No tenía muchas pertenencias, algunos vestidos, libros que habían pertenecido a su madre, cartas de su padre y pequeños objetos sentimentales. Mientras empacaba, Josephine miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su prisión durante 3 años. Las paredes desnudas, la cama estrecha, la ventana pequeña que ofrecía su única vista del mundo exterior. Y sintió nada, no nostalgia, no tristeza, solo un profundo alivio de que finalmente estaba dejando este lugar atrás. ¿Lista, señorita?, preguntó la señora Whitmore después de que todo estuvo empacado. Más que lista, respondió Josephine con una sonrisa. Cuando descendió las escaleras por última vez, Constance y Cordelia observaban desde el salón con expresiones de furia impotente. Josephine se detuvo brevemente en el vestíbulo y las miró directamente. «Adiós, madrastra», dijo con calma. «Espero que encuentres la paz que tanto te ha eludido». No esperó respuesta. Simplemente giró y salió por la puerta principal hacia donde Rupert esperaba junto al carruaje. Él le ofreció su mano para ayudarla a subir, y cuando sus dedos se entrelazaron, Josephine supo que había tomado la decisión correcta. Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Josephine se instaló en una elegante casa en el centro de Norwich, que Rupert mantenía para sus visitas a la ciudad. La señora Whitmore resultó ser una compañía encantadora, contándole historias sobre Rupert de cuando era niño y asegurándole que estaba haciendo lo correcto. Rupert la visitaba diariamente, siempre acompañado por un carabina apropiado para mantener las apariencias. Conversaban durante horas sobre todo y nada: libros, política, filosofía, sueños para el futuro. Con cada conversación, Josephine se sentía más cómoda, más segura de su decisión. La mañana de la boda amaneció clara y brillante. Josephine se vistió con un elegante vestido color marfil que Rupert había mandado hacer especialmente para ella. Era simple pero hermoso, con encaje delicado en el cuello y las mangas. La señora Whitmore le ayudó a arreglarse el cabello en un peinado elegante, pero no elaborado. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla pequeña y antigua en las afueras de Norwich. Además del sacerdote, solo estaban presentes el señor Harley como testigo de Rupert, la señora Whitmore como testigo de Josephine, y 2 sirvientes más para cumplir con los requisitos legales. Cuando Josephine entró a la capilla, sus ojos encontraron inmediatamente a Rupert esperando en el altar. Llevaba un traje negro formal que acentuaba su figura imponente, y cuando la vio, su expresión se suavizó con algo que parecía ser admiración genuina. Caminó hacia él con paso firme, sin vacilación. Cuando llegó a su lado, Rupert tomó su mano y le susurró: «Estás hermosa». La ceremonia fue breve pero significativa. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Rupert habló con voz clara y firme: «Josephine, prometo respetarte, protegerte y valorar tu felicidad tanto como la mía. Prometo ser tu compañero en todas las cosas, tu defensor cuando lo necesites y tu amigo siempre». Josephine sintió que las lágrimas picaban en sus ojos mientras respondía: «Rupert, prometo ser digna de tu confianza, apoyarte en tus esfuerzos y construir contigo una vida basada en honestidad y respeto mutuo». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Rupert se inclinó y besó suavemente la frente de Josephine, un gesto tierno que prometía cuidado sin presión. La celebración posterior fue simple: una cena íntima en la residencia principal de Rupert en las afueras de Norwich. La propiedad era magnífica, una mansión de piedra gris rodeada de jardines extensos y bosques. Durante la cena, Rupert le mostró los documentos que el señor Hartley había preparado. Había recuperado las propiedades que legalmente le correspondían a Josephine según el testamento de su padre. Constance había estado administrándolas ilegalmente durante años. «Ahora tienes tu propia fortuna», explicó Rupert. «No dependes de mí financieramente. Eres verdaderamente libre». Esa noche, mientras Josephine se preparaba para dormir en su propia habitación, espaciosa y hermosa con vistas a los jardines, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en menos de una semana. De ser una sirvienta no remunerada y maltratada, se había convertido en vizcondesa, en esposa de uno de los hombres más respetados de Norwich.
Pero más importante que el título o la fortuna, era la sensación de paz que finalmente sentía. Por primera vez en 3 años, se sentía segura, se sentía valorada, se sentía libre. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Rupert, todavía vestido formalmente. «Solo quería asegurarme de que estuvieras cómoda», dijo, «y recordarte que estoy en la habitación al final del pasillo si necesitas cualquier cosa». «Rupert», llamó Josephine antes de que se fuera, «gracias por todo, por darme una oportunidad de vida nueva». Él sonrió, esa sonrisa cálida que transformaba sus facciones. «Gracias a ti, Josephine, por confiar en mí. Sé que lo que tenemos ahora es un acuerdo práctico, pero espero que con el tiempo podamos construir algo más. Amistad, compañerismo, quizás incluso amor», completó Josephine suavemente. «Sí», admitió Rupert, «quizás incluso amor». Se despidieron con una reverencia cortés, pero mientras Josephine cerraba la puerta, sabía en su corazón que ese quizás ya estaba convirtiéndose en certeza. Varios meses después, mientras Josephine trabajaba en establecer una fundación para ayudar a mujeres jóvenes en situaciones similares a la que ella había enfrentado, Rupert entró a su estudio con una expresión divertida. «¿Adivina quién acaba de enviar una solicitud pidiendo recomendación para que su hija sea admitida en los mejores círculos sociales?», dijo. «¿Constance?», adivinó Josephine. «Exactamente. Aparentemente, Cordelia no ha tenido el éxito esperado en el mercado matrimonial». Josephine consideró por un momento. Luego sonrió. «Escribe la recomendación, pero inclúyela en una carta donde también menciones nuestra fundación y cómo ayuda a mujeres que han sido maltratadas por sus familias». Sutil, pero clara. Rupert se rió, acercándose para besar su mejilla. «Así me gusta. Bondad con un toque de justicia. Aprendí del mejor», respondió ella tomando su mano. Y así, lo que había comenzado como un escándalo público y una propuesta práctica, se había transformado en algo genuino. Josephine había encontrado no solo libertad y seguridad, sino también amor, propósito y un compañero que valoraba su fortaleza tanto como su bondad. La madrastra había intentado exponer su vergüenza frente a todos, pero el vizconde había tomado su mano, y al hacerlo, había cambiado ambas sus vidas para siempre.